Muy buenas, compañero. ¿Por qué mi mujer no me busca sexualmente? Es una de las preguntas del millón y si estás o has estado en una relación, lo más probable es que tú también te lo hayas preguntado. De hecho, es posible que hasta hayas intentado solucionarlo por tu cuenta, haciendo lo que muchos hombres en una situación parecida hacen, que es prestar más atención a lo que ella dice querer y hacerlo. Ya sea, pues si se queja de la monotonía, empezar a innovar y llevarla a todas partes, si te dice que solo le apetece a ciertas horas o ciertos días, te centras en buscarla sexualmente solo en esos momentos. Si te pone de excusa a los niños, si es que los tiene, pues empieza a buscar tiempo hasta debajo de las piedras para estar a solas con ella, o dejar a los niños con tus padres o buscar alguna alternativa. Y así sucesivamente, hasta que después de probar absolutamente todo lo que te dice y ver que no funciona, decides tener una conversación con ella porque has visto por ahí que lo mejor para solucionar problemas en pareja es la comunicación honesta y asertiva. Y entonces le dices claramente que el sexo para ti es un pilar importante en una relación, etcétera, etcétera. Y es entonces cuando ella se queda sin excusa y probablemente te suelta algo similar a yo es que soy así, eso no es algo tan importante para mí, yo es que valoro más otras cosas, etcétera, etcétera. Y claro, tú estás ya tan confundido que no entiendes qué pasa porque hagas lo que hagas, tú sigues igual de frustrado o más, y ella parece igual de fría e indiferente en cuanto a la intimidad contigo o más. Bien, ¿y qué está pasando aquí realmente? ¿Y por qué tu mujer o tu novia no te busca en la intimidad? Pues eso es justo lo que vamos a responder en este episodio. Y por si eres nuevo por aquí, me presento. Me conocen como Dani Raya en este sector y llevo 11 años estudiando, investigando y experimentando con todo lo que tiene que ver con las relaciones entre hombres y mujeres y especialmente con la biología que explica las dinámicas entre hombres y mujeres. Además, los últimos 6 años de mi vida he estado divulgando todo mi conocimiento a través de este proyecto y he podido ayudar a más de 2.500 hombres a tener más y mejores relaciones con las mujeres a través de algunas de mis formaciones. Muchos de ellos eran hombres casados en relaciones de larga duración, con todo tipo de problemas, con matrimonios de décadas que sentían desgastados por la rutina, con hijos y 1.000 proyectos en común que temían perder porque notaban a su mujer cada vez más distante, o con relaciones donde la pasión y la intimidad brillaba por su ausencia, y por supuesto, todo lo que va entre medias. Así que, con todo esto sobre la mesa, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de meterme en harina y dar respuesta a la pregunta que titula el episodio de hoy, he creado un producto nuevo específico para hombres en relaciones o en matrimonios. Se trata de un curso extenso que he llamado Cómo recuperar el respeto en tu relación sin dañarla. Lo hemos lanzado a un precio especial y solo hasta el domingo 19 de abril. Toda la información en el enlace de debajo de este podcast. Dicho esto, vamos a hacer 3 cosas en este episodio. Primero, vamos a definir brevemente el problema que estás sufriendo si estás en una relación donde hay poca intimidad. Segundo, vamos a detallar cuáles son las aparentes causas o soluciones más comunes que te suelen recomendar por ahí y por qué no están solucionando tu problema. Y tercero, vamos a explicar en detalle desde un punto de vista de la biología evolutiva por qué exactamente una mujer pierde el deseo sexual en la pareja. Así que con este menú vamos con el primer plato, el problema. Y aquí voy a ser breve porque el problema está claro, ¿no? El problema es que en algún punto de tu relación la frecuencia o la calidad de las relaciones íntimas empezó a reducirse. Probablemente al principio estaba bien justificado esta reducción, debido a, falta de tiempo, nuevas rutinas y prioridades, ya sea por trabajo, embarazos si los ha habido, hijos si los ha habido, etc. si los ha habido, algunas discusiones o malas rachas que asumes que son normales en todo tipo de relaciones y que durante ese periodo de tiempo pues es normal que no nos busquemos tanto. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la frecuencia o calidad, como digo, de las relaciones ha bajado tanto que ya no le ves justificación alguna. Especialmente cuando estás intentando encontrar tiempo para ella, estás esforzándote por quitarle presión en la medida de tus posibilidades, del cuidado de la casa, de los niños si los hay, o buscando planes para salir de la rutina, e incluso estás prestando mucha atención a lo que dices y cómo lo dices, y también a lo que haces, para no provocar conflictos innecesarios que puedes evitar. Y pese a todo ello, no solo nada cambia, sino que parece ir a peor, o al menos que haga lo que haga, ella no parece ni inmutarse, y por más que intentas buscarla cuando vais a la cama, ella siempre tiene un pretexto perfecto. Y claro, esto te lleva
incluso a que te sientas poco atractivo, muy rechazado y casi como si fuera un pervertido o un desconsiderado en tu propia relación. Las consecuencias de este tipo de situaciones son muy silenciosas, pero no por ello poco profundas. Porque al final acabas por estar más irritable, lo que afecta al ambiente y la convivencia en casa, provocando que haya de todo menos calma y tranquilidad, que es lo que debería de reinar en un hogar. Este peor humor, esta irritabilidad, te puede llegar a afectar en tu rendimiento laboral, físico o en otros aspectos de tu vida, porque vives como si estuvieras descentrado. Y por supuesto, por no hablar del impacto en tu autoestima y en tu amor propio que se ven severamente dañados, haciéndote sentir menos confiado, menos hombre y menos atractivo. Este suele ser el cuadro del problema, que como digo es bastante serio, pero como son problemas de hombres, ya sabes que hoy en día los problemas de hombres se suelen tomar a cachondeo o se ridiculizan incluso. Pasamos entonces al segundo punto, donde vamos a ir analizando cada una de las soluciones propuestas más comunes y vamos a tratar de entender por qué no te están funcionando. Obviamente tendríamos que descartar causas médicas que estuvieran afectando a su líbido, pero piensa que cuando alguien tiene causas médicas que le hacen tener menos deseo de lo que querría, lo normal es que busque soluciones, y en ese caso el ambiente en una pareja sería mucho más de ser un equipo y de que ella se apoye incluso en ti para intentar solucionar el problema. Sin embargo, si estás escuchando esto es porque este no es el caso. Por mucho que quizá ella te diga que se siente con poca libido, si no hay un intento de mejorarlo o de buscar soluciones, lo más probable es que sea una excusa más. Porque claro, si tienes un problema y no te importa, no sé yo. No obstante, como no soy médico, yo te hago el disclaimer. Ahora bien, quitando, como digo, esas situaciones médicas, hormonales y todo este tipo de rollo, todo lo que vas a encontrar por ahí son que ella está estresada por el alto nivel de exigencia diaria, ya sea el trabajo, el hogar, como digo, los niños si los hay, y eso la lleva a que el sexo para ella es la última de sus prioridades cuando llega el final del día. Sin embargo, seguramente tú ahora te implicas en casa mucho más de lo que te implicaba antes, precisamente para quitarle parte de la carga. Y aún así, ya me dirás tú. Te dicen que hay mucha rutina y falta de novedad. Sin embargo, lo que hemos hablado antes, lo más probable es que haya intentado innovar o hacer planes nuevos, muchos de los cuales probablemente ella te rechaza con desgana o incluso han derivado en una discusión pese a que tu intención era totalmente la contraria. Que ella se siente desconectada emocionalmente porque no se siente valorada, querida o escuchada. Esto suena muy bien y muy convincente, salvo por el hecho de que probablemente ya has intentado escuchar cómo se siente, incluso abrirte tú a decirle a ella cómo te sientes, y por supuesto no paras de valorar cada cosa que hace, que ya casi parece una cheerleader. También te dicen que puede que ella tenga inseguridades, problemas de autoestima o ciertos complejos físicos que hacen que ella quiera evitar la intimidad. Pero claro, cuando esto nunca antes fue así, y no paras de decirle que tú la ves bien, que es lo importante para ti, y que a ti te atrae como el primer día, ella parece que no te entiende. Y claro, si el diagnóstico que te están dando, que es este, ya es erróneo, el tratamiento que te ofrecen, ya ni te cuento. Porque al final las soluciones que te plantean siempre giran en torno a que hables con ella para expresar cómo te sientes, por supuesto utilizando siempre frases en primera persona para evitar acusarla. Que no te lo tomes como un rechazo personal y evites presionarla porque, bueno, pues puede ser peor, obviamente. Que aumenten las demostraciones de cariño, tipo abrazos, besos, caricias, para reactivar la conexión y que ella se sienta más cómoda y que eso potencialmente pueda derivar en ese algo más que estás buscando, o directamente que vaya a terapia de pareja para que os ayude a mejorar la comunicación y con ello la intimidad. Bueno, si estás probando algo de esto, te deseo muchísima suerte porque la vas a necesitar. Especialmente porque cuando entiendes el motivo real del por qué ella no te busca, y te lo voy a explicar en un momento y te va a quedar súper claro, cada una de estas soluciones no solo no te ayudan a solucionar el problema, sino que lo empeoran. Literalmente lo empeoran. Así que vamos a pasar al tercer punto y vamos a entender realmente el problema detrás de esto. O el motivo del problema. Bien, lo que te voy a decir ahora es una obviedad. Pero es el punto de partida del que tenemos que partir, valga la redundancia. Si tu mujer no te busca sexualmente es porque no tiene atracción por ti. Bien. Obviamente nos habíamos dado cuenta de esto ya, ¿no? Pero espera un segundo, porque cuando partimos de esta base, la siguiente pregunta es la clave. Porque claro, automáticamente es ¿y cómo hago para que sienta atracción por mí? Lo cual me lleva a la pregunta de, bueno, vamos a entender primero de qué depende que ella sienta atracción en primer lugar. Y ya estamos en el lugar correcto haciéndonos las preguntas adecuadas. La parte buena es que el ser humano tiene literalmente un manual de instrucciones que detalla cómo y por qué funciona la atracción. Ese manual se llama biología y desde hace décadas multitud de expertos, de la misma forma que han estudiado el apareamiento en otras especies animales, también lo han hecho en la nuestra. Otra cosa muy diferente es que tú te hayas enterado o que te lo hayan querido contar. Bien,
De igual forma que tú sientes atracción, por ejemplo, por una chica, bueno, sientes más atracción por una chica de 24 años que por una de 94, ella va a sentir más atracción por un hombre con una determinada actitud o con unas determinadas características y menos por otro. Sin embargo, hombres y mujeres no jugamos al mismo juego a nivel biológico, o al menos no con las mismas reglas. Y esto no es una opinión, esto es biología. Lo puedes contrastar donde quieras. El coste reproductivo para un hombre y para una mujer es radicalmente distinto. Piensa que un hombre, biológicamente hablando, puede dejar embarazada a múltiples mujeres con una inversión mínima. Y una mujer, sin embargo, se enfrenta a un embarazo de 9 meses, un parto y años de inversión posterior. Y sé que siempre que se habla de este tema y siempre que se mencionan estas cosas, tú estarás diciendo, bueno, Dani, no te vayas por las ramas, que a mí lo que me interesa es por qué mi mujer no me busca. Pero esto sería lo mismo que si tú estás engordando cosa mala y te empiezo a explicar cómo los hidratos de carbono afectan a tu metabolismo y por qué, y cómo las grasas afectan y por qué, etcétera, y tú me dices, bueno, sí, pero no te enrolles. Como, bueno, pero es que para tú entender por qué estás engordando cosa mala, como te decía antes, tendrás que entender cómo afectan los alimentos que te meten en tu cuerpo. Y para eso tendrás que entender cómo tu cuerpo responde a ello. Y para ello tendrás que entender la biología que respalda las pruebas científicas, la justificación que hay detrás de que tu biología responda de esa manera a esos determinados alimentos. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo veo continuamente, que los hombres pasan por alto estas explicaciones, como, ah, bueno, sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? Pues todo. ¿Cómo que qué tiene que ver? Tiene que ver absolutamente todo. Que el coste reproductivo para ti sea tan bajo y que para ella sea tan alto, implica que la estrategia reproductiva que se ha desarrollado en base a esta premisa que acabo de decir es totalmente diferente en hombres y en mujeres. El problema es que tú estás intentando solucionar el problema de atracción que tiene tu mujer como si ella fuera un hombre. Porque claro, tú conoces tu atracción, tú sabes a ti lo que te gusta y tú sabes la lógica que hay detrás de lo que tú comprendes o tú esperarías de una mujer para que te atrajera. Entonces estás intentando aplicar la misma lógica, pero partes de una base errada, porque estás considerando que la estrategia reproductiva suya y la tuya es igual, pero es diferente y el motivo es el que te acabo de decir. Entonces, ¿qué genera esto? Que la estrategia reproductiva masculina tienda siempre, bueno, tienda generalmente a priorizar la cantidad. Siempre y cuando esa cantidad muestre señales de fertilidad. Es decir, si al ser humano le interesa, en términos evolutivos, sobrevivir y reproducirse, es decir, pasar a la siguiente generación, y a ti el coste de, entre comillas, pasar tu gen a la siguiente generación es tan ridículamente bajo, pues lo normal es que tú tengas la tendencia a ir a por cantidad. Como digo, siempre y cuando haya unas ciertas señales de fertilidad, que es lo que, como te digo, a nivel evolutivo te interesa. Independientemente de que tú quieras o no tener hijos, estás programado evolutivamente para eso. De ahí que te interesen más las mujeres de 24 que las de 94, porque tú podrías pensar, bueno, Dani, pero yo no quiero tener hijos. Ya, bueno, pero a tu biología, ¿qué le importa que tú quieras tener hijos o no? Si tu razonamiento fuera lógico, si tu razonamiento tuviera fundamento, y cuando uno no quiera tener hijos, no se sintiera atraído por señales de fertilidad, querría decir que te atraería igual, cuando tú no quieras tener hijos, te atraería igual una anciana de 94 años. Sin embargo, no pasa. Sin embargo, te sigue atrayendo la que tiene las señales o las características de la fertilidad. Porque claro, aquí tú tienes que entender otra cosa. Es que lo que tú llamas belleza, lo que tú llamas guapura o atractivo físico, tu biología lo llama señales de fertilidad, que es para lo que realmente estás programado. Y por otro lado, la estrategia reproductiva femenina tiende a priorizar mucho más la calidad y no tanto la cantidad. Es decir, elegir bien, porque si me juego tanto con cada elección, pues más me vale elegir sabiamente. Ahora bien, aquí es donde viene el matiz que la mayoría de la gente no comprende. Porque cuando hablamos de que ella tiene que elegir bien, no hablamos de una sola cosa. Aquí es donde se complica. Los hombres somos simples, las mujeres no, y todo lo que se suele decir que al final nace de estas diferencias. Pero a lo que voy, no hablamos de una sola cosa, hablamos de dos dimensiones diferentes. Porque por un lado, desde un punto de vista evolutivo, lo interesante para la hembra de la especie humana va a ser reproducirse con el hombre más atractivo posible, el que genera atracción. Pero por otro lado, le interesará que ese hombre esté dispuesto a quedarse para aportar cierta seguridad y cierta estabilidad a largo plazo, tan necesaria dadas las circunstancias del embarazo, del parto y de los posteriores cuidados necesarios que hemos comentado antes. El problema aquí es que el hombre que genera atracción no necesariamente es el mismo que el que está dispuesto a quedarse a largo plazo. No por nada, sino porque si te fijas, el que genera atracción tiene más opciones y por tanto probablemente esté interesado en esa tendencia hacia la cantidad para la que está programado. Y el que no, pues no. Entonces, si te fijas, el problema
de la estrategia reproductiva femenina, problema entre comillas, porque al final es la realidad, no es el problema, la realidad de la estrategia reproductiva femenina es que busca dos cosas que no siempre van de la mano, dos cosas que además a menudo son contradictorias, y aquí es donde aparece una disonancia. Por eso decimos que hay cierta disonancia cognitiva o cierta disonancia en la estrategia reproductiva femenina, porque la mujer quiere dos cosas. Por un lado, al hombre atractivo, pero también al hombre que se queda. Quiere al hombre que genera emoción, pero también al que le da seguridad. Quiere al hombre impredecible y aventurero, pero también quiere al mismo tiempo tener certezas, previsibilidad, etcétera, y estabilidad. Y lo que ocurre en muchas relaciones al final es lo siguiente. Al principio tú encarnas el rol del hombre que la atrae, porque si no, no empiezas ni la partida. Eres más independiente, más despreocupado, menos predecible, menos necesitado de validación, etcétera, etcétera. Pero conforme avanza la relación, empiezas a convertirte poco a poco en el hombre que invierte y da esa seguridad y da esa estabilidad. Claro que sería el curso natural de una relación, pero tendrás que tener cuidado en cómo y cuándo, no en cómo y cuándo, sino en cómo y por qué y a qué velocidad pasas de repente de un bando a otro. Porque de repente ahora te implican más, te adaptas más, buscas agradar, evitas el conflicto, te vuelves más predecible. Claro, como digo, hay que ver el grado en el que haces esto, porque todas las relaciones requieren, obviamente, de que se evolucione. Pero, ¿en qué grado y en qué medida? Porque sin darte cuenta, empiezas a abandonar las características que generaban atracción para potenciar aquellas que generan seguridad y estabilidad. Vale, ¿y qué pasa entonces? Bueno, pues que ella consigue lo que biológicamente quería en términos de estabilidad, seguridad y largo plazo, pero pierde lo que activaba su deseo. Porque en el momento en el que eres completamente ese hombre estable y seguro del largo plazo, por definición estás dejando de ser el impredecible y el atractivo del corto plazo. Por eso, el deseo no se negocia, ni responde a la lógica, por lo menos no a la tuya, ni se reactiva portándote mejor. Por eso da igual lo mucho que inviertas, por eso da igual lo mucho que comuniques o lo bien que te porte. No hay deseo. Por eso todas las soluciones que te proponen, si te fijas, van en la dirección equivocada. Todas refuerzan todavía más tu papel de hombre a largo plazo. Comunícate más, sé más comprensivo, dale más validación, más implicación, más esfuerzo. Cada paso que tú das en esa dirección, siguiendo los consejos que te dan, te está alejando cada vez más del perfil que genera atracción y te hunde más aún en las posibilidades de recuperar tu atractivo. Por eso no funciona. Pero es que no funcione, es que te empeora la situación. A mí esto me parece alucinante. Que a día de hoy, sabiendo todo lo que sabemos, todo lo que se sabe, toda la evidencia que hay acerca de la biología de la atracción humana, porque ya se sabe que no es un secreto ni un misterio, las mujeres son un enigma. Bueno, escúchate este episodio y te darás cuenta de que de enigma ya tiene poco. Me parece muy fuerte, me parece alucinante, como te digo, que sabiendo todo lo que se sabe a día de hoy, se sigan dando estas recomendaciones, que no solo no mejoran, sino que te empeoran. Literalmente es como si vas a un médico. A día de hoy, que ya tenemos suficientes evidencias para saber que el fumar, por ejemplo, daña los pulmones o afecta a los pulmones. Tú imagínate que cada vez que llega un paciente con problemas pulmonares, la recomendación es que fume de vez en cuando. Pues el nivel de negligencia aquí es exactamente el mismo, solo que no lo vemos quizá tan claro porque el campo es otro, pero para alguien como yo, que llevo en el sector ya un tiempo, el nivel de negligencia es el mismo. Porque si a ti te llega un paciente o cliente, o llámalo como tú quieras, a tu consulta médica, con problemas de pulmón, y fuma, y le dices que eso da igual, y que se centre en otras cosas que no tienen nada que ver con eso, con la mejora, o incluso no fuma y le recomienda fumar como solución a sus problemas pulmonares, sabiendo toda la evidencia que sabemos, claro, si el paciente ignora esta evidencia, pues te va a hacer caso y va a fumar, agravando su problema. Lo que pasa es que a día de hoy el paciente con problemas pulmonares no ignora lo del fumar, porque ya es que eso lo sabe todo el mundo y en las cajetillas de tabaco te lo dicen. Pero es que aquí, en este otro campo, en el de las relaciones, cuando te viene un paciente o como te digo, un cliente, llámalo como tú quieras, con un problema de atracción en su relación, y tenemos toda la evidencia aplastante de por qué se genera atracción y cómo se genera atracción y cómo funciona la atracción, tanto en hombres como en mujeres,
Especialmente en una relación, si es que está ultra mega estudiado. Ultra mega estudiado. ¿Qué pasa? Que no se sabe. Porque, entre otras cosas, en la sociedad femenina en la que vivimos, puede no interesar. Eso sería tema de otro episodio que no me voy a meter ahora. Y hay unas cuantas decenas de episodios donde ya hablo de ello. Entonces, la diferencia aquí es que el paciente llega y no sabe la evidencia que hay. Entonces, te llega a ti. Cuando digo a ti, entiéndeme, ¿no? Te metes en Google, le preguntas a ChatGPT o consultas con supuestamente un profesional de la materia y te va a recomendar fumar, te va a recomendar más comunicación, estar más... Claro, y tú dices, claro, como tú eres ajeno a la evidencia, lo vas a hacer y luego no funciona, no te va a funcionar, salvo que tenga un problema de comunicación en tu pareja. Yo no estoy diciendo que la comunicación no sea importante, es muy importante. Pero cuando el problema es el que es. Porque si tu problema no es de comunicación, ¿qué pintas solucionándolo con comunicación? ¿Cómo sabes si tu problema no es de comunicación? Pues muy sencillo. Si tú te sientas a hablar con ella y cada vez que hablas con ella para solucionarlo teóricamente, luego en la práctica lo que hace es que se detona una discusión o un debate, bueno, pues obviamente el problema no es de comunicación, ¿no? Es como si cada vez que intento clavar una punta, una puntilla en la pared, utilizo en vez de un martillo un taladro, pues yo me voy a dar cuenta cada vez que voy a intentar clavar el clavo con el taladro va a salir disparado y no van a pasar nada bueno, va a pasar de ahí. Luego, estoy utilizando una herramienta que no es. Estoy solucionando el problema de una manera o con una solución que no se adecúa a lo que está pasando. Aquí pasa exactamente lo mismo. Como digo, el nivel de negligencia es el mismo. Lo único que cambia es la ignorancia del paciente. Y la ignorancia del profesional, también te diría. Pero volvemos a lo de antes. Como son problemas de hombre, la sociedad los afronta de manera radicalmente diferente y, por supuesto, sin darle tanta importancia que si fueran otro tipo de problemas que todos sabemos a los que me refiero. ¿Vale? Porque, bueno, por poner un ejemplo tonto, tú puedes mirar las estadísticas del porcentaje de hombres que sufren cáncer de próstata y mirar las estadísticas del porcentaje de mujeres que sufren cáncer de mama y a partir de ahí sacar tú tus propias conclusiones. ¿Vale? Ya tienes deberes. Como digo, no hace falta que entremos en detalles y será materia de otro episodio si lo hago. Pero la cosa es que siguiendo estos consejos, ella inconscientemente cada vez te va a percibir menos como ese hombre que desea y más como alguien que está ahí. Y cuando un hombre pasa a ser alguien que está ahí, deja de ser ese alguien que desea. Es que parece muy de perogrullo, pero es que es así. Por eso la única solución real pasa por entender que no se trata de que hagas más. De hecho, se trata de dejar de hacer lo que te ha llevado hasta ahí y volver a encarnar el perfil de hombre que genera atracción. Pero no como una técnica, una pose o un parche temporal, sino desde un marco y una polaridad masculina real, desde un realmente saber lo que estás haciendo, hacerlo de manera calibrada, hacerlo de manera ordenada, hacerlo de manera escalonada si lo quieres ver así, entendiendo que cuando tú empieces ahora a aplicar cambios, pero va a reaccionar a esos cambios y tienes que gestionarlo, que en algún punto del camino será necesario aplicar ahora sí la comunicación, etcétera. Pero lo que está claro es que sin atracción no hay deseo y sin deseo una relación no se sostiene. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor. Te recuerdo que he creado un producto nuevo específico para hombres en relaciones o en matrimonio. Se trata de un curso extenso llamado Cómo recuperar el respeto en tu relación sin dañarla. Lo hemos lanzado a un precio especial solo hasta el domingo 19 de abril. De hecho, luego lo retiraré de la venta hasta que me apetezca y cuando lo vuelva a poner en la venta, el precio será radicalmente diferente. Hacia arriba. Toda la información debajo de este episodio de podcast en el enlace que tienes por ahí. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.